Dios les bendiga, hermanos. Espero que pasaron ya un tiempo deleitándose ahí en la palabra del Señor, haciendo observación, interpretación y aplicación. Continuamos aquí en nuestro recorrido de capítulo por capítulo, verso por verso, dándole lectura a la palabra del Señor con unos breves comentarios, intentando sacar algunos principios bíblicos para aplicarlos a nuestra vida, porque de nada nos sirve poder entenderla, interpretarla si no la vamos a aplicar. Es más, parte del capítulo de hoy, la aplicación que debemos sacar es de que de nada nos sirve ver las experiencias de otros y que no las aplicaron, no las creyeron y perdieron algo hermoso, estar en este descanso del Señor que veremos que estará, solamente se encuentra en el Señor Jesucristo. Así que no estamos hablando de perder la salvación, sino otras bendiciones que Él ofrece, estar en paz en sus brazos y al mismo tiempo este capítulo va a dar a entender de que a los hebreos, haciéndoles saber de que, bueno, ustedes consideraban que los ángeles eran mayor que Jesús, realmente Jesús es mayor que los ángeles son ministradores a las cosas, al ministerio del Señor. Sí, Dios hizo a Jesús por un tiempo breve, menor a los ángeles, para completar una tarea para usted y para mí, pero nuevamente fue enaltecido, exaltado, se le dio un nombre que es sobre todo este nombre. Así que el día de hoy, el capítulo 3 estará hablando de que Jesús realmente es mayor que Moisés, aunque Moisés jugó un papel muy importante y hizo un trabajo fiel hasta cierto punto, porque también veremos en el capítulo 4 que realmente aún ni Moisés entró a la tierra prometida por su desobediencia y por su rebeldía. El Señor le dijo, haz esto, y él hizo lo contrario. En cuanto a la piedra y algunas otras situaciones allí, pero mayormente fue fiel. Pero ¿qué de nosotros? ¿Obedecemos la palabra del Señor? Recordemos que esta carta a los hebreos es a creyentes, es a hermanos, y podemos encontrar dos diferentes aplicaciones. El que no cree al Evangelio no solamente pierde de gozar en la presencia, en el descanso del Señor, en esta tierra, en esta vida, pero también de ir a la patria celestial, a estar en la presencia del Señor, en el descanso de Él, que mencionará el capítulo 4. Pero hoy el 3, breve, con la lectura y sus comentarios. Así que si tiene su Biblia, acompáñeme. Si no tiene su Biblia, se lo comparto aquí en pantalla para ir aprendiendo juntos. El encabezado de la Reina Valera dice, Jesús es superior a Moisés. Ya establecimos que Dios Padre, Dios Hijo es igual a Dios, Él es Dios, es superior a los ángeles. Ahora también va a alegar el punto de que Jesús es superior a Moisés. Dice el 1. Por tanto, hermanos santos, recordemos a quien le está escribiendo otra vez, no es a no creyentes que no han creído en el Evangelio. Llegamos a ser hermanos o santos después de haber creído, haber tenido fe, pero esta fe también debe ir acompañada de acción, creyendo continuamente que el Señor va a cumplir lo que Él promete. Él es cumplidor de promesas, Él es misericordioso, Él es fiel, aunque nosotros no lo seamos. Así que nuevamente recordemos que es a creyentes, a hermanos, y no está hablando y no va a hablar de perder la fe. Mencionó algo de esto en el capítulo anterior y mencionará algo en el capítulo siguiente también. El estar bien agarrados en lo que creemos, bien cimentados, no perdiendo la confianza, así como el pueblo del Señor la perdió, y aquellos que perdieron la confianza, la fe, y en lugar de apegarse y agarrarse bien, se fueron alejando en desobediencia, en rebeldía, en incredulidad y no recibieron lo prometido. Entonces hoy para nosotros como creyentes no quiere decir que si ya hemos creído en Jesús y tenemos la salvación, que después la perdemos, sino que perdemos de muchos otros beneficios y gozos y deleites, estar reposando en Él aquí en esta tierra y después en la venidera, ¿verdad? Pero no es de que vamos a perder nuestra salvación, sino que perdemos muchos otros beneficios que Él tiene
para nosotros. Así que continuemos ahí con el verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, nuevamente, y ahora, hermanos, por lo tanto, hermanos y hermanas, quienes le pertenecen a Dios, que han sido llamados con este llamamiento, y se puede traducir también un llamamiento santo. Y recordemos que hemos sido llamados con un llamamiento santo a vivir una vida llamada o sacada del mundo, aunque estamos en el mundo, eclesia. También hemos visto esta palabra, pero el llamamiento kaleo, con el que hemos sido llamados es santo, a vivir una vida santa que agrada, que glorifica, que honra al Señor. Entonces, este llamamiento celestial santo, somos participantes o somos compañeros, esto es parte de lo que nos une, pero consideren al apóstol. Y aquí la Reina Valera lo traduce apóstol, y también se puede traducir el mensajero de Dios. ¿Y quién es este mensajero de Dios? Les está diciendo, consideren cuidadosamente, dice, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol. Entonces considérenlo cuidadosamente. ¿A quién? A Jesús, quien ha sido declarado como el mensajero de Dios, o el apóstol de Dios, o el enviado de Dios, y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Y quién es Él? Cristo Jesús. Entonces Él es el sumo sacerdote, Él es el mensajero de Dios, Él es el apóstol, Él es el enviado. Y veamos brevemente allí en el original cómo es que nos lo dice. Entonces, por lo consiguiente, hermanos, santos, o el llamamiento que es santo, celestial, y aquí que esta palabra que también copartícipes, o que somos, se deriva de que compartimos en esto, que es la salvación activa que viene del llamamiento celestial que nos hace hermanos. Entonces después dice, consideren el apostolón. Entonces aquí es apóstol, y el que fue enviado, el que fue comisionado para esta tarea. Entonces hemos visto que esta palabra apóstol tiene muchos significados. Se le llamó a aquellos que fueron los primeros apóstoles de Jesús, pero también se utiliza en ser enviado, en ser mensajero, alguien que es comisionado a ir a hacer una tarea. Y Jesús mismo fue comisionado por el Padre Celestial, fue enviado a nosotros para ser nuestro sacerdote, Cristo Jesús. Entonces dice, consideren esto, considérenlo a Él también, que Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro mensajero, el mensajero de Dios realmente, el apóstol, y que nos une en este llamamiento. Verso 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, Dios Hijo, Jesucristo, fue fiel, se mantuvo fiel a Dios, porque fue enviado como apóstol, o aquí otra vez, comisionado, enviado de Dios. ¿Y a dónde fue? Bueno, vino a nosotros. Él lo designó, así como Dios también designó a Moisés, y Dios le confió a Moisés su casa entera, o toda su casa. Y entonces fue Moisés en toda la casa de Dios, designado por Dios mismo. Pero lo que les está dando a entender aquí el autor es de que aunque Dios Hijo y Moisés ambos fueron designados por Dios, realmente les va a dar a entender de que Dios Hijo es Dios mismo, y que por lo consiguiente es superior a Moisés, porque Moisés, a él se le confió la casa de Dios. Entonces Moisés en sí no fue el constructor de la casa, no es el dueño de la casa, sino que Dios es el dueño de la casa, y Dios le confió su pueblo, su ministerio, la casa, el redimir, el guiar a la iglesia, no redimirla, sino el que la redimió fue Dios mismo, quien los sacó
sacó al pueblo, de la misma manera a nosotros, el que vino a redimirnos es Jesucristo, pero Jesús es mayor que Moisés, les va a explicar, porque Moisés simplemente estaba a cargo, administrando, si lo podemos decir ahí, como mayordomo de la casa. Dice el 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Entonces, ahí es donde aclara algunas cosas, ¿verdad? Jesús merece más honra y gloria que Moisés, les está diciendo, porque una persona o la persona que construye la casa merece más alabanza y adoración que la casa misma o el que la administra. Entonces, por lo consiguiente, en este caso, Moisés es inferior porque solamente administraba la casa. El que la hizo y el dueño, que también la sostiene y la mantiene y la hizo, merece mayor honra. Y esto es en referencia a Jesucristo más que a Moisés y más que a la casa. Y sí, la casa o el pueblo hoy en día, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza o Él es el fundamento también. Él es el constructor. Nosotros estamos sobreedificando. Cada quien mire cómo sobreedifica. Alguien que me ayude con esta cita, por favor. Pero la idea es de que les está dando a entender el autor aquí a los hebreos. Si ustedes consideraron grande a Moisés, bueno, Dios Hijo es más grande que Moisés, porque Dios Hijo es Dios. Dice el 4, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, aclarándoles, um, toda casa tiene un constructor, un arquitecto, alguien que la hizo, pero ¿quién fue el que hizo la casa esta? Fue Dios mismo. Y cuando vemos en Colosenses y en otros lugares, ¿quién fue el que lo hizo todo? Jesucristo, Dios Hijo. Vemos que Él hizo y sustenta y mantiene todas las cosas. Entonces, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, nuevamente, por lo consiguiente, Jesús es Dios y y Jesús es mayor que Moisés, porque Moisés fue un administrador. Sí, aunque fue fiel, les va a decir aquí en el 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Pero cómo? Como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Entonces, Moisés ciertamente fue fiel en la casa de Dios, como un siervo, como un sirviente. Y veamos ahí brevemente cómo se utiliza o qué palabra es la que utiliza en el griego, ya que hemos aprendido y visto algunas de las palabras. Entonces, y Moisés, ciertamente fue pistos. Aquí la palabra esta es la que proviene de pistos, que es pistis o fe. Él estuvo persuadido, lleno de fe en todo, en toda la casa de él, no de Moisés, sino de Dios, ministrando. Y aquí esta es la palabra que terapón es la raíz que utiliza aquí, pero como un siervo ministro. Y no es la misma palabra que vemos en los otros escritos del apóstol Pablo, que utiliza dulos o diácono como alguien que ayuda, o aún otras de las palabras que él suele intercambiar para un siervo, sino que aquí como un ministro sirviente que servía. Entonces no era el dueño Moisés y no lo es, sino que fue uno de los siervos ministradores de Dios. También esto fue algo muy similar que dijo allá en el capítulo 1, cuando estaba estableciendo que Jesús es mayor que los ángeles, porque los ángeles también son ministros o siervos, sirven a los demás, sirven a Dios. Y Jesús no vino a rescatarlos a ellos, sino que vino a rescatar a la humanidad. Pero la realidad es de que Jesús es mayor que los ángeles, y ahora aquí se establece que Jesús es Dios y mayor por lo consiguiente que Moisés, porque aunque Moisés fue un hombre, fue fiel mayormente en todo lo que hizo como siervo. Entonces ciertamente Moisés fue fiel en la casa del Señor como un ministro, siervo de Dios.
pero su trabajo fue una ilustración de las verdades de Dios que se revelarían más tarde, o de lo que se iba a decir, dando testimonio de esto. Entonces, en otras palabras, Moisés estaba tipificando hasta cierto punto lo que vendría, era una sombra de lo que vendría. Aprendemos allá en Números eh, y bueno, en la historia del pueblo, que se rebelaron muchos y no creyeron, y es más, la gran parte, bueno, todos los que no creyeron, no entraron a disfrutar, a deleitarse de este descanso que el Señor les había prometido, pero los que creyeron, sí, pero lamentablemente aún Moisés fue uno de aquellos que no creyeron y no entraron a poseer la tierra, a encontrar el descanso que el Señor les ofrecía. Y no me voy a profundizar mucho en esto porque el capítulo 4 realmente lo cubre con un poco más de profundidad, que aunque también el capítulo 4 va a citar aquí el capítulo 3, y recordemos que en estos tiempos no, cuando se escribió la palabra del Señor, sí es inspirada por Dios, pero no llevaba los capítulos y los versos. Entonces simplemente aquí el autor continúa recalcando y en el 4 va a decir, así como ya lo dije 2 veces, lo vuelvo a repetir y es necesario recalcar y enfatizar esto que es importante. Pero Moisés a la verdad fue fiel en la casa de Dios como un ministro, como un siervo, aunque tuvo sus fallitas y sus fallitas le costaron varias cosas, pero él estaba dando testimonio o sirviendo como de ilustración de lo que vendría, de las verdades que serían reveladas más tarde. También encontramos más tarde que su sucesor tipifica a Cristo, que él sí introdujo al pueblo a la tierra prometida. De la igual manera Jesucristo nos introduce. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es nuestro guía a través del Espíritu Santo. Nos guía a toda la verdad, pero nos guiará hasta la presencia de nuestro Padre Celestial. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si no fuera así, yo se los hubiera dicho, ¿verdad? Pero en este aspecto era sombra Moisés de lo que vendría, de lo que Cristo realizaría y llevaría a cabo. Dice el 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Entonces, aquí en contraste a Moisés, Cristo, como el Hijo, Él está a cargo de toda la casa de Dios. Sí, Moisés era sombra o testimonio o ilustración de esta verdad que sería revelada más tarde, al venir Jesucristo a humanarse, Dios a humanarse en la persona de Jesús. Entonces, y usted y yo como congregación, como creyentes, note, como creyentes somos parte de la casa de Dios, pero los que no han creído no forman parte de la casa de Dios. Pero los que hemos creído, continuemos creyendo, aplicando, viviendo estas verdades que creemos, estas promesas de Dios, agarrados de ellas, no titubeando, no dudando, porque si nos alejamos de ella, perderemos muchas bendiciones, no solamente aquí, sino que tendremos allá para ponerle a sus pies. Y la realidad es esta, que nuestra fe y nuestras acciones van de la mano. Si no muestro acción, realmente no tengo fe. Entonces, alguien que me ayude donde se ha citado esto, que yo te mostraré por mí, pero tú muéstrame tú sin alguien que me ayude en esto, a qué está hablando, ¿verdad? Las fe y las obras. ¿Quién lo mencionó? ¿Dónde dice esto? Pero aquí en este aspecto, usted y yo somos la casa de Dios y debemos continuar con coraje, con valentía, mantener la confianza hasta el final en nuestra esperanza que es Jesucristo. Y la realidad es hasta el futuro, hasta el fin, hasta que Él retorne nuevamente por nosotros. Así que gloriémonos en la esperanza, mantengamos la confianza. Y esta confianza no está basada en mitos o en teorías falsas o vacías, sino que están sembradas en la palabra de Dios,
quien dijo que haría y lo ha hecho, ha cumplido, y Él es cumplidor de promesas y continúa cumpliendo día tras día. Y porque Él es fiel, usted y yo podemos confiar en Él. Y aquí a este punto es el que los quiere llevar, que ustedes confiaban en Moisés como líder, pero él fue fiel en lo que se le pidió hacer, falló ahí de vez en cuando, y aún sus últimos pecados ahí de desobediencia y rebeldía, Dios le dijo, háblale a esta piedra, y lo que él hizo fue golpearla. Sí, anteriormente le había dicho, golpea esta roca, pero ahora le dijo, háblale, y ahí molesto la golpeó y desobedeció a Dios en diferentes aspectos. Entonces, por su desobediencia y rebeldía, también su desobediencia y temor, no creerle a Dios, que Él los introduciría a la tierra prometida, mejor optaron por otras opciones. Sí, se mandaron 12 espías, pero solamente 2 dijeron, sí podemos hacerlo, pero otros dijeron, no es posible, y la mayoría se hizo con los que creían que no era posible, y lamentablemente todos los que dijeron no es posible, en otras palabras diciendo Dios es mentiroso y no va a cumplir lo que Él dice, no le creamos, y animaron a todos a seguir eso. Entonces estás enseñando una mentira que no honra y glorifica a Dios. Y por lo consiguiente, aquí se les anima a mantener la confianza, creyendo en Dios, no titubeando o dudando de que si esto va a suceder o no. Continuamos ahí con el verso 7 y el encabezado dice el reposo del pueblo de Dios. Y nuevamente esto es lo que el Señor les ha estado prometiendo. Cuando tú obedeces, Él te da el reposo, encuentras el reposo. Y este tema continuará aquí desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4 y continuará allí. Pero leamos el 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Entonces, regresemos ahí simplemente para unos breves comentarios. Entonces, ahí en el 7, ¿verdad? Este es el motivo, esta es la razón por la cual el Espíritu Santo dice esto. Hoy, cuando tú escuches esta voz, este mensaje leído o que se te lea o lo escuchaste, por favor, no endurezcas tu corazón o no endurezcan sus corazones, así como lo hizo el pueblo de Israel, endureciendo sus corazones y rebelándose, en otras palabras, no creyéndole a Dios, no aceptando su palabra como verdad. Entonces, más bien se rebelaron, o sea que en lugar de apegarse a ella, se desprendieron y fueron por otro camino, diciendo, dudamos, no le creemos a Dios. Ah, sentimos que esto no pueda suceder. Entonces, y me comenzaron a probar en el desierto ellos, o a tentarme en el desierto. Y realmente otra vez porque no creían la palabra. ¿Y qué sucedió? Aún sus antepasados también me probaron, y probaron una y otra vez mi paciencia. Pusieron a prueba mi paciencia. O sea que una y otra vez, y una y otra vez, aún después de 40 años, ver milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. Póngame aquí en los comentarios cuáles fueron algunos de los milagros. Por ejemplo, en cuanto a la ropa, en cuanto a su calzado, en cuanto a la comida, en cuanto a la defensa cuando venían a atacarlos. Enumere algunas ahí brevemente, para hacerme saber que tiene un poco de conocimiento de esto, o si no, investigue y ponga unos ahí, ¿verdad? De esta historia, ¿verdad? Y si no, pues juntos aprendamos de esto. Pero por 40 años vieron mis milagros, mi mano fuerte, mis hazañas, y aún así dudaron. Una pregunta, hermano. ¿Cuánta gente no habrá hoy en las iglesias o fuera de las iglesias que Dios les da la vida,
la salud, el oxígeno, las fuerzas para trabajar, etcétera, y les ha hecho miles de milagros, pero aún así reniegan y dudan de Dios. Espero que usted no sea uno de ellos o ellas que hacen esto. Pero el pueblo de Israel fue así. Y por eso les dice aquí el escritor a los hebreos, no sean como ellos, aprendan de sus errores para que ustedes no cometan los mismos errores. ¿Y qué hicieron ellos en acorde con el 10? A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, por eso me disgusté con ellos. Este fue el motivo. Y tuve que decir, sus corazones siempre están lejos de mí, o se tornan de mí, se alejan de mí, siendo aún allí del pueblo, se alejaban, no me obedecían, no me creían, y por lo consiguiente tuve que decir esto, rehúsan hacer lo que yo les he pedido hacer. No lo hacen, son rebeldes y contumaces, o sea que no han conocido mis caminos, lo que Dios está diciendo. Yo les di a escoger, sí, la vida o la muerte. Han escogido la muerte. La bendición o la maldición. Este es mi camino, pero han escogido este. El bien o el mal. ¿Sabe qué escogieron? El mal. Así que pongo delante de ustedes esto y esto. Este es mi camino. Ellos han escogido esto. Por lo consiguiente, no han conocido mi camino o mis caminos, mi palabra, porque no la han obedecido, no se han apegado a ella. Entonces, por lo consiguiente, les va a decir en el 11, porque no han conocido mis caminos. Hermano, ¿usted conoce la palabra del Señor, la obedece o simplemente la conoce aquí y no ha pasado a su corazón para aplicarla, llevarla a cabo? Bueno, note lo que sucede al que no conoce el camino de Dios o el que lo ignora rebeldemente. El 11, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y por lo consiguiente, en mi enojo, en mi ira, yo hice una promesa y yo soy cumplidor de promesas. Yo les prometí que si ellos elegían mi camino, me obedecían mi palabra, yo los introduciría a un lugar de descanso. Descanso físico como espiritual, emocional, de todo aspecto. El pueblo antes estaba esclavizado, trabajando, cargado, cansado, maltratado, abusado, hambriento, pero el Señor les dice, yo les voy a llevar a un lugar donde fluye la leche y la miel. No les robarán sus graneros, sus trigos, uh, van a florecer, van a descansar en mí, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, de todo índole. Pero ¿sabes qué? No quisieron. Entonces tuve que hacer otra promesa. El que no me obedezca, rebelándose, siguiendo otros caminos, no va a entrar acá. El que no se arrepienta y no cambie sus caminos, no va a entrar acá. Entonces, hoy en día es lo mismo, hermanos. El que quiere trazar su propio camino, no va a encontrar el descanso que el Señor ofrece en Él mismo, en Dios, en nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dice el 12, por lo consiguiente, mirad, hermanos, y nótese otra vez que le está hablando a los creyentes, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea que tengan mucho cuidado. Mirad, hermanos. Y me gustaría simplemente mostrarles esta palabra en el griego brevemente. Esta palabra en el griego aquí, blepete, viene de la raíz blepo y que habla de propiamente ver, pero ver no solamente algo físico, sino espiritual, percibir, esa es parte de la raíz ahí que nos está dando en este pasaje, pero ver con los ojos de fe. Entonces tengan cuidado al observar esto que les acabo de decir. Miren, hermanos, miren cuidadosamente. Queridos hermanos, amados y hermanas,
asegúrense que sus propios corazones, de todos ustedes, que en ellos no haya nada malévolo o nada de incredulidad que los pueda apartar de nuestro Dios viviente, yéndose tras dioses muertos, tras creencias falsas o aún tras sus propias ideas. Entonces, por lo consiguiente, apéguense bien a nuestro Señor y lo que creen y lo que saben de Él. Entonces, no se aparten, pero que no haya ni una sola manchita ahí de duda o de incredulidad en su corazón, o que ustedes tengan maldad de decir, ok, lo que Dios dice es esto, pero lo que a mí me gusta es esto, y esto es lo que yo voy a hacer, porque lo que Dios dice no me importa. Entonces, que no haya esto en ustedes. Al contrario, les va a decir en el 13, antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, el uno al otro debe exhortarse, animarse, ser alerta, darse una advertencia, y usen el ejemplo de sus padres y de sus antepasados que fueron rebeldes y contumaces y no recibieron el reposo que se les prometió, porque ellos eligieron algo completamente diferente y no entraron a la tierra prometida, no gozaron de la leche y miel que fluía. Sí, sus descendencias sí, porque creyeron. Y alguien que me dé los dos nombres ahí abajo, por favor, de los que sí creyeron. Creo que uno comienza con la C y el otro comienza ahí con la J. ¿Quiénes eran estos dos espías que fueron a recorrer la tierra y que dijeron, sí podemos, no porque será con nuestra fuerza, sino porque Dios lo ha dicho? Pero también, ¿cuántos fueron los que dijeron no se puede? ¿Y a cuántos convencieron que no se podía? Entonces, perdieron la confianza en Dios y no le creyeron. Entonces, al igual que a usted y a mí, hoy se nos dice, ¿verdad? Hoy cree, no seas como los de aquellos que endurecieron su corazón y fueron engañados del pecado, no creyéndole a Dios. Mejor créele a Dios. No le creas a Satanás, que te vende medias mentiras, medias verdades o completas mentiras y te las hace pasar como verdades. El engaño, la mentira, el pecado, si te vas tras él. El 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En otras palabras, nosotros, al permanecer fieles y firmes hasta el final, confiando en Dios, que Él es firme y fiel, y que continuamos parados en lo que creímos la primera vez que Dios nos lo dijo, continuemos confiando en esto y lo recibiremos, aunque en este momento pareciera ser que no lo vamos a recibir y que las cosas se ven difíciles. Tú continúa confiando a pesar de las dificultades, creyéndole al Señor hasta el final, hasta que Él venga o Él te lleve. No diciendo, sabes que ya Jesús como que se ha atrasado, ya creo que no va a venir porque hace mucho tiempo que lo dijo. Entonces, pues mejor me pongo a hacer lo que yo quiero porque creo que no es verdad. Bueno, porque somos hechos participantes de Cristo. Entonces, Él fue fiel. Al unirnos a Él, Él mismo nos va a llevar a por eso ya citamos ahí Juan 14, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, el estar unidos, participantes de Cristo. También hemos creído al decir con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, pero al ser bautizados también hemos sido sepultados y hemos nacido, hemos resucitado a esta vida que estamos diciendo, estamos unidos con Cristo en todo, somos participantes de Cristo, y retengan esta fe firmemente hasta el final. Así como creímos el primer día, continuemos creyendo fielmente hasta que Él retorne. Pero no sean como los que dudaron y retrocedieron. Querían regresar a Egipto, querían regresar allá a lo que tenían, a la servidumbre. ¿Usted quiere regresar al mundo de donde el Señor lo sacó? Espero que no. Échele ganas, continúe adelante, creyendo así como creyó el primer día. El 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como
en la provocación. Y vuelve a repetir, y en el capítulo 4 lo va a volver a repetir. Así que nuevamente recuerda que dice esto: hoy, cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón o sus corazones, como Israel hizo cuando se rebeló. Esta es la provocación de rebelo, que no quiso obedecer, no quiso oír, no quiso aceptar la palabra del Señor. Dice el 16: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces regresemos ahí simplemente para unos breves comentarios del 15, bueno, del 16 en adelante. Entonces ustedes no endurezcan sus corazones como ellos no sigan su ejemplo. Sí, ustedes son hebreos, también descendientes de esta línea, pero no hagan como hicieron sus antepasados, sus padres o sus abuelos o bisabuelos. Entonces, ¿quiénes fueron los que se rebelaron con Dios? No fueron aquellos que no quisieron escuchar su voz, que lo provocaron. Entonces, no fue este pueblo que Dios sacó por mano de Moisés de Egipto. Sí, este mismo. Son preguntas que ya saben la respuesta a ellos. Y no fueron estos mismos que hicieron enojar a Dios por 40 años, que anduvieron vagando porque no quisieron someterse a Él. Este fue el motivo que anduvieron. Si usted mira en el mapa, la distancia de Egipto a la tierra prometida no tenía que haberles durado 40 años, pero anduvieron vagando por su rebeldía, por su incredulidad. Entonces no fueron ellos, y no fueron ellos los que quedaron tendidos ahí en el desierto, que no entraron a su promesa, a lo prometido, porque desobedecieron y se rebelaron. Yo no los pude forzar. Pude haberlo hecho hasta cierto punto, pero no. Les permití que tomaran decisiones, y que por su propia decisión quedaron tendidos, muertos, allí en el desierto, en lugar de entrar. Entonces, ¿y a quién fue que Dios le dio esta promesa? No fue a ellos esta promesa de descanso, de reposo, que ellos recibirían, pero no fueron ellos los que se rebelaron y no la aceptaron. Entonces, aprendamos de esto, que por su incredulidad, que ellos mismos no creyeron, entonces no encontraron este reposo que se les prometió, porque no quisieron creer. Entonces, usted y yo, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos marcar la diferencia? Creámosle a Dios en toda su palabra, no solamente en lo que creemos que nos conviene, sino que conozcamos su palabra, obedezcámosla, confiemos en ella hasta que Él retorne por nosotros. Y cuando retorne, diga: bueno, siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, en el reposo. Descansemos en Él. En el capítulo 4 hablaremos un poco más de esto, que también Jesús no solamente nos invita a un reposo, a un descanso en esta vida, sino en la venidera también. Y es doble en este aspecto. Pero algunos no vamos a encontrar el reposo aquí al no depositar nuestra confianza en Él. Y otros no conocerán ninguno de estos dos reposos, porque no aceptarán ninguna de la palabra del Señor. Pero como creyentes, obedezcamos al Señor. También recordemos lo que se dice allá en Primera de Samuel o en Segunda de Samuel, ahí 15, 22 o algo así por el estilo. Alguien que me ayude con esa cita. ¿Qué es lo que dice? Que Dios prefiere la obediencia más que los sacrificios y la gordura y todas estas otras cosas. Pero bueno, ahí está mi lectura con mis breves comentarios. Compártame lo que usted está aprendiendo. Comparta este video, suscríbase si no se ha suscrito, invite a otros a hacerlo, y gracias por contestar las preguntas, aprendiendo los unos de los otros. Bendiciones.